Imagina que es Black Friday. La tienda online que administras está reventando de ventas y de repente la placa base de tu servidor principal se quema de forma literal. ¿Se cae la web y tu empresa pierde miles de euros en minutos? No. Si tienes configurado un clúster, el usuario ni se entera. Hoy vas a entender de una vez por todas qué es un clúster informático y por qué es la salvación de cualquier administrador de sistemas. Un clúster no es más que un grupo de ordenadores conectados entre sí mediante una red de alta velocidad, que trabajan juntos como si fueran un único equipo. En nuestro mundillo, a cada ordenador individual dentro de ese clúster lo llamamos nodo. Al usuario que entra en la web o aplicación le da igual si hay 2 o 20 nodos. Él solo ve un único sistema súper potente. Aquí entramos en el tipo más famoso, el clúster de alta disponibilidad. Su objetivo principal no es ser el más rápido, sino asegurar que el servicio nunca se caiga. Tolerancia a fallos pura y dura. Funcionan mediante algo llamado heartbeat o latido. El nodo pasivo está constantemente preguntando al nodo activo: ¿estás vivo, tío? Si el nodo activo deja de responder a ese latido porque se ha colgado, el nodo pasivo dice: aparta, que me toca, y asume el control en milisegundos. A esto se le llama failover. Si estás estudiando Asir o simplemente te mola cacharrear con servidores, dale una buena pedrada al botón de suscripción, que en este canal subimos todo lo que los manuales oficiales no te explican de forma clara. Seguimos. El segundo tipo es el clúster de balanceo de carga. Aquí todos los nodos están activos a la vez. Si tienes una web de venta de entradas y de repente entran 100.000 personas, un solo servidor colapsaría. El clúster actúa como un guardia de tráfico repartiendo las peticiones. Tú al nodo 1, tú al nodo 2, tú al nodo 3. Y por último, el clúster de alto rendimiento o HPC. Esto ya son palabras mayores. Se usa cuando necesitas un poder de cálculo brutal. Aquí los nodos se reparten un único problema matemático gigante para resolverlo en pedazos, sumando la potencia de CPU y RAM de todos. Resumiendo, chaval, un clúster es un equipo de ordenadores trabajando juntos. La alta disponibilidad, o H, te salva la vida si un hardware falla, y el balanceo de carga evita que tu web se ahogue cuando hay picos de tráfico. Es el escudo definitivo de un sysadmin. Si estás en un ciclo de FP, dime en los comentarios, ¿ya habéis configurado algún clúster en clase o todavía estáis peleando con máquinas virtuales simples? Y por cierto, toda la magia visual, el motion graphics y el montaje de este vídeo se lo ha currado Jed. Te dejo por aquí un vídeo que te podría interesar para seguir dándole caña a tus conocimientos. Y recuerda, lo que no se aprende en un año, se aprende en 2. Nos vemos en el próximo vídeo.